Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy te voy a mostrar dos formas de poder matar al boss Cory McGriffin sin la necesidad de un Artel Punish. Probablemente esta información te pueda llegar a servir si es que estás jugando un servidor vacío, al igual que yo, en el servidor de Niflheim. Dudo mucho que esta información que te voy a llegar a compartir en esta temática de video te pueda llegar a servir en los servidores como Helheim, Midgard, Alfheim, porque relativamente la competencia es mucho más grande, mucho mayor. Tranquilamente te podría decir que esos bosses o esa cacería de bosses está monopolizada, porque es cada 24 horas. Bueno, iniciemos con esa temática. En esta ocasión tengo un personaje de nivel 935. Tiene simplemente ítems Dark Angel y una arma Holy Angel, ¿va? No va a utilizar Ink, no va a utilizar Ángel, no. Voy a utilizar esta temática con un soporte, un ACM, que me va a otorgar Soul Barrier, ¿va? Debido a la cantidad de ítems que poseo actualmente, vendría a ser de una manera un poco más fácil poder mostrarte este video. En esta ocasión no te vengo a presumir los ítems que poseo, ya sea que tengo unas alas de evento, no. Simplemente quiero mostrarte cuáles vendrían a ser las formas que tú tendrías que aplicarlas, en el cuyo caso vas a tener la oportunidad de matar a un boss Core McGriffy. Simplemente eso, quiero enseñarte la temática. Ya posteriormente que tú tengas estos ítems o no, en esta ocasión simplemente quiero mostrarte la forma de matar al boss Core McGriffin. Bueno, actualmente este es mi equipamiento, ¿va? En esta ocasión tengo que usar sí o sí un mago support para poder matar al boss Core McGriffin. Normalmente el boss Core McGriffin recibe daño físico. Posteriormente, al momento de dividirse en dos Core McGriffins, solamente recibe daño elemental, por lo cual vendría a ser muy útil tener el Ertel Punish, pero en esta ocasión en Niflheim no existe, simplemente tengo Ertels básicos, ¿va? Son los Ertels más antiguos que vas a poder encontrar en el servidor, o en todos los servidores, por decirlo de esa manera, ¿va? 7-0, 7-0, 7, a lo mucho, un pentagrama más 11. Y bueno, continuemos con esta temática. En esta ocasión los Moon que yo te recomendaría utilizar vendrían a ser estos. Tengo 3 Moon con ataque skill, tú puedes utilizar cualquiera de ellos. Cada uno puede realizar un daño de 7000 o 8000 aproximadamente cada 10 segundos. Es un daño individual. Por ejemplo, este pequeño Horse, esta pequeña temática de Navidad, realiza un daño de 7000, más esto que va a realizar otro daño de 7000, tendría un daño aproximado de 14000 permanentemente cada 10 segundos. Claro, siempre y cuando se encuentren vivos, ¿va? Tengan en cuenta esa temática. Como te había mencionado antes, el boss Core McGriffin, al momento de ser uno solo, recibe daño físico, pero al momento de dividirse solamente recibe daño elemental. Y como yo no tengo nada de daño elemental, prácticamente mi daño elemental al atacar al boss Core McGriffin vendría a ser Miss, prácticamente cero. Bueno, ya te mostré a mi personaje Ainsley, ahora te voy a mostrar a continuación mi personaje soporte. Bueno, aquí estoy con mi ACM, mi mago de agilidad. Es nivel 800, tiene las estadísticas correspondientes de un ACM. No quiero que te enfoques en esto, ni tampoco en el árbol maestro, ni en el equipamiento. No, no quiero que te desvíes. En esta ocasión te quiero mostrar cómo matar un boss Core McGriffin sin Artel Punish, ¿va? Mi personaje Ainsley va a ser el killer, va a atacar. Mi mago va a ser el soporte. Y también me va a ayudar con sus moon de ataque skill, ¿va? 7-8 mil de daño aproximadamente, individualmente con cada uno de ellos. En esta ocasión lo voy a tener activado con el skill Poison, porque ya te había mencionado antes, el Core McGriffin normalmente recibe daño físico, pero cuando se llega a dividir en dos Core McGriffin ya no recibe daño físico. Pero igualmente, este skill Poison afecta a ambos daños. Me refiero al daño elemental y al daño físico. Como puedes observar encima del monstruo sale un daño de color verde. Prácticamente vendría a ser el daño de veneno. Mientras que el monstruo o boss tenga una gran cantidad de vida, vendría a ser mucho más eficaz aplicar este skill, ¿va? Normalmente este skill te ayuda hasta que la vida del monstruo baje a cero, hasta que llegue a cero prácticamente. Así que como nosotros vamos a atacar al boss Core McGriffin, que tiene una gran cantidad de vida, al momento de dividirse nos va a ser de mucha utilidad, porque nosotros no tenemos daño elemental. Su única función va a ser realizar esta animación de ataque. Quiero que lo recuerdes, con su skill Poison. Si es que tú vas a ver un daño de color verde encima del boss Core McGriffin, vendría a ser porque mi mago va a estar realizando esta animación de ataque con su skill de veneno, absolutamente nada más. Bueno, después de haberte mencionado prácticamente todo esto, espero haber sido breve o conciso con toda esta explicación. Continuamos con la cacería del boss Core McGriffin. Bueno, voy a minimizar esto y continuamos. Bueno, continuamos con esta cacería. Voy a buscar al boss Core McGriffin. Me sería de mucha facilidad que el boss tenga el elemento de agua, porque mi pentagrama vendría a ser en base a ello. Más beneficio, más ventaja.
Bueno, lastimosamente es del elemento de Darkness. Empecemos con esa temática. Ya que compré una gran cantidad de pociones, utilízalas sin miedo, no te las guardes. Recuerda que no siempre vas a poder matar o tener la oportunidad de ver un boss Cory McGriffin, ¿va? Así que dale con todo. En esta ocasión, debido a mi nivel y debido a mi gran cantidad de ítems que poseo actualmente, me vendría a ser de mucha facilidad poder matar a este boss. Pero igualmente tengo que utilizar las curas, porque si no puedo llegar a morir. No te confíes nunca. Probablemente en esta ocasión, cuando yo me demore segundos, tú también probablemente te puedas demorar minutos o inclusive segundos igualmente, algo similar como yo, y tendrías que matarlo simplemente en ese tiempo exacto. A lo mejor prácticamente tú llegas a morir y llega otro personaje de mayor de nivel, de mayores ítems, y prácticamente ya no podrías matar al boss Cory McGriffin. Listo, perfecto. El boss Cory McGriffin se dividió, ya no recibe daño elemental. En esta ocasión, ¿qué tengo que hacer? Yo normalmente suelo dividir a los pollos. ¿A qué me refiero con dividir? Separarlos, que me sigan, para poder matarlos individualmente, ¿va? Por ejemplo, quiero que este boss me siga, simplemente uno solo, no con los dos. Sígueme, por favor. Perfecto, sígueme. Por favor, acércate un poco más. Vos, no te vayas. Sígueme, pollo, por favor. Ya listo aquí. Con que esté aquí ya es suficiente. Ahora voy a proceder a traer a mi ACM para que pueda ejercer el daño Poison, el skill Poison, ¿va? Listo, perfecto, ya llegó. Ahora, como puedes observar, prácticamente vas a poder observar un daño de color verde encima del boss Cory McGriffin. Y listo, esa vendría a ser toda la temática. Ya no tendría nada más que hablar en esta ocasión. Quiero visualizar si en estos momentos se llega a bajar la vida. Recuerda que el skill Poison en este boss puede llegar a afectar solamente a uno. ¿Y a qué me refiero con solo afectar simplemente a uno? Recuerda que este boss se divide en dos. Uno simplemente va a recibir el skill Poison hasta la mitad de vida, hasta la letra M si es que no me equivoco, de aquí donde dice Cory McGriffin. Y el otro boss sí lo va a recibir hasta que su vida se baje a cero. Ten en cuenta eso. Eso es lo que yo he podido observar. Si es que la vida ya no comienza a bajarse con la temática del veneno, es porque este boss vendría a ser el fallido. Tendrías que buscar al siguiente boss. Y en esta ocasión me parece que me equivoqué de boss. La verdad es muy difícil poder darle al exacto. Listo, continuemos. Este no es. Tendríamos que buscar al siguiente boss. Listo, perfecto, ya llegó. Voy a activar los skills y continuamos. Perfecto, listo, ataca. Ok, continuemos con el siguiente boss. Este boss, si es que no me equivoco, sí tendría que recibir el skill Poison hasta que su vida baje a cero, ¿va? Anteriormente había mencionado que iba a guardar silencio, pero como puedes observar anteriormente, el otro boss no recibía el daño elemental, o mejor dicho, el daño de veneno, que afectaría la vida elemental igualmente el daño físico, que vendría a ser algo relativamente similar. No te vayas a confundir que el daño verde yo no lo realizo, es gracias al skill Poison, al skill de veneno de mi mago soporte. Ten en cuenta eso. Yo no tengo ninguna animación de ataque que prácticamente tenga veneno. No, no tengo absolutamente nada de veneno yo. Es gracias a mi soporte, mi mago de agilidad. Y en esta ocasión vas a poder seguir observando daños de 43.000 y bajando progresivamente. Y bueno, como puedes observar, el daño del veneno sigue apareciendo encima del boss Cory McGriffin. Eso significa que prácticamente le atinamos, aunque en realidad este vendría a ser el segundo intento, porque en el primer intento fallamos y escogimos al que no era correcto. Y listo, ahora nos queda esperar solamente que llegue a bajar la vida hasta cero y continuamos con esta temática. Bueno, han pasado aproximadamente 3 minutos. En esta ocasión yo te diría que si es que tienes personajes relativamente bajos, yo te diría que alejes a tu ACM, porque normalmente tiende la facilidad de llegar a morir de una manera un poco más rápida, habitual de los healers, ¿va? Yo ya lo alejé porque no quiero que muera. Tú tendrías que hacer prácticamente lo mismo. En esta ocasión ya dejaría al Kundum prácticamente solo para que pueda llegar a matar de una manera un poco más ideal. Si es que muere uno, que muera prácticamente tu killer y no tu soporte, porque ya está de más recordar que mientras que tú llegues a morir con una cantidad considerable de veces, tu barra de experiencia tiende a disminuir. Ten en cuenta siempre eso, ¿va? Bueno, creo que ya llegó a morir. Veamos, 8540, listo, perfecto. En esta ocasión, como tú eres un Kundum, ten tu clic derecho encima del Spock para que puedas matarlo de una manera un poco más rápida. Y en esta ocasión ya lo maté. He matado al Cory McGriffin del Channel 7. ¿Qué me dio en esta ocasión? Zen, dos recompensas de Zen, dos Airtels Integrity, ¿va? Absolutamente nada más. Y esa vendría a ser la primera forma de poder matar al boss Cory McGriffin. Ahora te voy a mostrar la segunda forma de poder matarlo solo. Bueno,
Bueno, continuando con esta temática. A continuación voy a matar al boss Cory McGriffy estando solo. No quiero presumirte mis ítems, ni mi equipamiento, mi nivel. No quiero presumir absolutamente nada. Simplemente quiero mostrarte cómo vendría a ser la segunda forma que yo conozco de poder matar al boss Cory McGriffy sin la necesidad de un Art Punish, ¿va? Simplemente quiero mostrarte eso, cómo puedes llegar a matarlo. Ya está de más mostrarte los ítems o nivel, ¿va? En esta ocasión voy a utilizar dos Moon que me otorgan daño, simplemente daño. Voy a utilizar un ángel para que pueda absorber la mayor cantidad de daño posible, simplemente por eso. En esta ocasión, ya que soy un personaje White Wizard, daño tiene de sobra y mi nivel tiene de sobra igualmente. Ok, continuemos. O mejor dicho, busquemos al boss Cory McGriffy. Y espero que sea del elemento de agua, porque probablemente me pueda ayudar a matarlo de una manera un poco más ideal. Una lástima. Prácticamente es mi peor elemento, pero bueno, hay que darle igualmente. Ya que estoy solo, voy a utilizar la mayor cantidad de pociones de vida. O mejor dicho, me voy a curar constantemente para que no pueda llegar a morir en esta ocasión. Recuerda que mientras mayor cantidad de veces tú llegues a morir, tu barra de experiencia tiende a bajar. Ten en cuenta eso y recuérdalo. Dios mío. Ah, me baja una gran cantidad de vida. Demasiado. Más por la parte elemental, porque es mi peor elemento. Pero igualmente está muriendo, perfecto. No sé cuántos segundos voy. Normalmente cuando tira tornados me suelo alejar. Esa vendría a ser una recomendación o tips que te puedo dar. Es lo que he podido llegar a aprender. Y la verdad es mi peor elemento, como puedes fijarte. Listo. Al ser una guía un poco más intermedia, no es básica, porque con básica necesitas soportes. En esta ocasión ya se dividieron en dos. En esta ocasión yo qué suelo realizar, me alejo por un momento y vuelvo a acercarme, porque normalmente este boss, como se dividió, también tiende a juntarse si es que tú te llegas a alejar por un periodo de tiempo, ¿va? Recuerda eso. Esto es normalmente lo que yo realizo en esta ocasión en el servidor de Niflheim. Listo, perfecto. Los ataco y me alejo. Y normalmente tendría que regresar a ese mismo punto de inicio. Se tendrían que juntar. Perfecto, ¿dónde está? Aquí está, perfecto. Listo. Ahora me curo para no morir y ya no tendría que dividirse. ¿Viste? Así de simple y sencillo, sin el Punish, ¿va? Y bueno, esta era la temática que te quería mostrar. En la primera parte te mostré cómo tendrías que matar al boss Cory McGriffy sin la necesidad de un el Punish con ayuda, ¿va? Tú puedes ir en Party 5 con un EBK, con una Elfa de energía, pero siempre recuerda llevar a tu ACM para que puedas matarlo con el skill Poison. En esta ocasión, ya que yo ya soy nivel alto, ya dejé de hacer eso. Soy nivel 935, ya puedo matarlo solo. Aprendí que al momento de alejarme, este boss se puede reagrupar igualmente. Y al momento de juntarse reaparecería con la poca vida que le había dejado anteriormente. Y listo. Eso vendría a ser todo. Espero que te haya sido de utilidad esa temática de cómo matar al boss Cory McGriffy. Espero que tú tengas la oportunidad de algún día de matarlo, ya sea en cualquier servidor que te encuentres jugando. Perfecto. Bueno, eso vendría a ser todo. Espero que lo hayas llegado a comprender. Hasta la próxima. Cuídate.